Padre verdadero del cielo, la tierra y la humanidad. Padre, queremos dar las gracias por este nuevo amanecer. Queremos siempre, Padre, estar unidos a su corazón, sabiendo cuánto lágrimas, sudor y sangre usted ha derramado, Padre Celestial, a través de millones de años para poder restaurarnos. Padre, queremos orar para tener la convicción de poder conectarnos con usted, con los verdaderos padres también, con hermanos y hermanas, y así, Padre Celestial, dar las gracias por este nuevo día, pidiendo siempre su guía, Padre Celestial, para poder conectarnos a su voluntad, conectarnos también, Padre Celestial, al Condoquier, en la cual también podemos escuchar las palabras de nuestros padres verdaderos, y la palabra suya, la palabra de nuestra madre verdadera, y de hermanos verdaderos, poder así, Padre Celestial, establecer grandes condiciones, especialmente para que usted pueda trabajar tanto en el mundo espiritual como aquí en el mundo físico. Quiero reportar esta oración en mi nombre, Edgardo Hernández, miembro de una familia central bendecida. Ayú. Muchas gracias, Edgardo. Entonces vamos a terminar la lectura que estábamos leyendo ya algunos días atrás. Estamos acá en el tercer consejo que el Padre está dando a los líderes. Estábamos acá con el título de este discurso de Padre. Mire todo lo que ya leímos. Aquí. La nación y el mundo de paz deseado por Dios y la humanidad. Esto fue el 29 de octubre del 2001 en Corea, más o menos para unas 400 personas de todos los ámbitos, ya sea religioso. Vamos a repasar un poquito los tres o cuatro puntos que el Padre recomienda a los líderes para establecer la paz. Dice, en primer lugar, para la paz en el mundo hay varios pasos cruciales que son necesarios para lograrla. En primer lugar, dice, hay que vivir por el bien de los demás. Una vida centrada en sí mismo no solo causará malestar, sino que también viola las leyes del cielo. Vivir por el bien de los demás, por el contrario, es la forma en que podemos asemejarnos a Dios. Amar a nuestra familia, amar nuestra comunidad, nuestra nación y el mundo es el camino para heredar el amor verdadero de Dios. Es la manera de vivir de acuerdo con el orden fundamental del universo. Solo a través de la práctica del amor verdadero podemos llegar a ser individuos verdaderos, padres verdaderos, maestros verdaderos y señores verdaderos. Solo entonces podremos finalmente convertirnos en los líderes que pueden lograr la paz en la tierra. Una vida de vivir por el bien de los demás abre la puerta a la paz. En este sentido, el camino hacia la paz, en última instancia, tiene que basarse en el diosismo o la ideología del ala de cabeza. Esta es la enseñanza que puede reconciliar y abrazar a todas las partes en conflicto desde la semilla hasta el fruto, al tratar con el punto de inicio del conflicto en relación entre Caín y Abel. ¿Cómo romper la cadena del odio y violencia perpetrada unos contra otros? Devolver odio en respuesta al odio solo conduce a más odio, terror y destrucción. Este ciertamente no es el camino a la paz. Podemos tocar, educar y reconciliar a las partes en conflicto solo por medio del amor verdadero. Entonces, lo primero que el Padre menciona es que la paz mundial solo se va a conseguir cuando ambas partes viven por el bien del otro. Pero aquí mencionamos nosotros que en la relación Caín y Abel, Abel siempre tiene la bendición de estar recibiendo el amor de Dios. Siempre es así. Y Caín siempre siente de que las circunstancias son injustas con él y que es injusto que Abel tenga más amor de Dios y reciba el amor de Dios y el reconocimiento de Dios. Entonces, en el corazón de Caín hay siempre crítica, queja y resentimiento.
Es siempre así en las relaciones de Caín y Abel. Hay que fijarse cómo sucedió el conflicto entre Caín y Abel, los personajes en la historia humana. Entonces Caín se sintió que Dios estaba siendo injusto con él. Abel no puso de su parte y se sintió orgulloso también frente a su hermano, se sintió privilegiado y eso aumentó más todavía el rencor y el resentimiento hacia su hermano. Entonces un día Caín lo invitó a pasear en el campo y lo mató. Y ese conflicto entre Caín y Abel es el conflicto del ser humano, ¿no? Internamente nosotros también tenemos ese conflicto entre la mente y el cuerpo, o entre Dios y nosotros también. Existe esa distancia entre Dios y el ser humano. A nivel de países también se posicionan en la misma posición que Caín y Abel, ¿no? Los países que están en guerra, ahora mismo, en este momento, hay países que están en guerra. El mundo está dividido, polarizado entre una filosofía de izquierda y derecha. El mundo. Estamos en esas dos posiciones. Entonces a nivel mundial estamos posicionados, polarizados en estos dos puntos de vista de la vida, ¿no? El punto de vista del sistema de vida de cada uno. Uno es sin Dios, el otro es con Dios. Entonces llegamos a nivel mundial, ¿no? A el conflicto Caín y Abel. El centro de este conflicto, según nuestro entendimiento, donde se concentra en este momento actual de la historia, es en el conflicto que se está dando en este momento, que se ha mantenido durante más de 60 años, o 70, no sé, en Corea, ¿no? Corea representa el punto donde Dios y Satanás se encuentran directamente, ¿no? A través de un país que se dividió, un país hermano, que se dividió en Caín y Abel. Ahora el punto está, ¿cómo se reconcilia esto? Cuando hay resentimiento, cuando hay odio, cuando hay ira, cuando hay deseo de una parte de destruir al otro. Siempre el que está del lado de Abel recibe de alguna forma el amor de Dios. Entonces podemos decir, Corea del Sur ha recibido el amor de Dios y se han tornado una nación poderosa, una nación rica. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Padre lo mencionó muchas veces. Los propios coreanos del sur tienen que desear unirse a Corea del Norte. Si no nace de los propios coreanos del sur de querer abrazar y darlo todo a los coreanos del norte, es muy difícil la reconciliación. Y Corea del Norte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que buscar, entender que de su parte tiene que calmar su resentimiento y tiene que recibir con los brazos abiertos el amor y el cariño de su hermano menor, de Abel. Tiene que haber de ambas partes una actitud. El lado Abel tiene que darlo todo lo que tiene, toda su bendición tiene que ser entregada para la alegría y la bendición de su hermano mayor, Caín. Y Caín tiene que hacer el esfuerzo de calmar su ira, su resentimiento, abrir su corazón y dejarse amar por Abel, ¿no? Y tiene que dejar que el amor de Abel entre humildemente y reconciliarse con su hermano Abel. Ese es lo primero que el Padre está mencionando acá, ¿no? A través del amor verdadero, de vivir por el bien de los demás. Y lo segundo es aplicar la ideología del ala de cabeza, donde se enseña que Dios es el centro. Dios es el centro de todas las relaciones. Dios es el centro, hay un propósito, hay un objetivo central, ¿no? Que es Dios el centro de todo. Entonces la gente tiene que entender a Dios como el centro, el punto central del mundo, de la creación. Entonces Dios se torna el centro, no una ideología de izquierda o de derecha. Dios es el centro y Dios unifica, absolutamente unifica todos los pensamientos y todas las ideologías. Cuando se entiende el corazón de Dios, el ideal de Dios, todas las ideologías, ya sea de izquierda, derecha, de centro, medio centro, o de cualquier parte que se ubique políticamente, ideológicamente, Dios es el centro. Dios abraza todas las ideologías y se torna como el centro. Entonces el Padre enseña esto. Entonces esta es la enseñanza que puede reconciliar y abrazar todas las partes, lo que estamos explicando.
en conflicto desde la semilla hasta el fruto, al tratar con el punto de inicio del conflicto en la relación Caín y Abel. ¿Cómo romper la cadena de odio y violencia perpetrada unos contra otros? Devolver odio en respuesta al odio solo conduce a más odio, terror y destrucción. Este ciertamente no es el camino a la paz. Podemos tocar, educar y reconciliar a las partes en conflicto solo por medio del amor verdadero. Alguien puede decir por ahí, pero si el mundo ha estado en paz, el mundo ha vivido momentos de paz, pero no es la paz verdadera, siempre ha sido una paz condicional. Mientras una parte se ha armado, se ha tornado fuerte, ha podido dominar la otra parte. Y la otra parte, con el tiempo, ha ido acumulando resentimiento y brota la rebelión, la revolución, cuando ya está preparada y comienza nuevamente el ciclo de guerra y de conflicto. Entonces la paz verdadera no ha podido surgir. Y nosotros leímos acá en este discurso también al principio que la paz comienza primero dentro de uno, dentro del propio individuo. Personas que están en conflicto internamente, que va a una reunión donde todos en la mesa están en conflicto consigo mismo, entre su propia mente y cuerpo, no pueden producir la paz. Eso es algo absoluto. ¿Ah? Todos en la mesa todos los líderes, ¿no?, que estamos acá en la mesa, vivimos en conflicto internamente, por lo tanto vivimos en conflicto a nivel de familia también, en nuestra comunidad estamos todos en conflicto y nos sentamos en la mesa para producir la paz, para buscar una forma de establecer la paz. No se puede. No puede surgir de personas que están en conflicto la paz. No puede, de algo que no está siendo vivido en la práctica. La paz, no puede surgir la paz si ellos están en conflicto. Entonces hay primero que solucionar el problema del ser humano. Por eso la ideología a la de cabeza. Hay que solucionar primero el conflicto interno del hombre, para que este hombre, este líder, que ha solucionado su problema personal, cuando esté con ese otro líder que también solucionó su problema individual, su conflicto interno, su guerra personal, se junten y puedan ahí sí dar una solución correcta. Entonces el padre lo mencionó en este discurso arriba. Entonces, familias que están en conflicto generan una sociedad en guerra, en conflicto también. Solo mediante el amor verdadero se pueden superar las diversas razones y causas de los conflictos en la tierra, aunque la confrontación sea entre derecha e izquierda, adelante y atrás, arriba y abajo o interior y exterior. Solo por el amor verdadero podemos establecer un mundo de paz eterna. Fíjense aquí que el Padre menciona derecha y izquierda, adelante y atrás, arriba y abajo, interior y exterior. ¿Qué significa esto? Estas dimensiones que el Padre está mencionando. Significa que en todos los ángulos donde se vean relaciones humanas hay conflicto. Arriba y abajo, frente y atrás, izquierda y derecha. Es una manera de decir que el conflicto del ser humano abarca todas las áreas de las relaciones humanas. Entonces, con Dios en el centro, con la actitud de sacrificar todo por el bien del otro, se puede comenzar a soñar con la paz mundial, finalmente. En segundo lugar, la familia es la unidad fundamental para la construcción de las naciones pacíficas, ¿no? Entonces, no se puede desconsiderar la familia. Bien arriba, primero el padre habló del individuo, ahora el padre está mencionando la familia. Es la unidad fundamental para la construcción de las naciones pacíficas y, en última instancia, un mundo de paz. Como ya he dicho, la raíz del conflicto se originó en la primera familia. Por lo tanto, hasta que aparezca la familia de los padres verdaderos, es imposible para nosotros entrar en la era de la paz mundial. Entonces necesitamos tener un modelo visible de familia. Aprender cuáles son las relaciones verdaderas. Como dijimos, personas que vivimos en conflicto, que tenemos una lucha interna, no sabemos cómo es la paz individual, cómo se vive, cómo es una persona que vive sin conflicto. ¿Cómo yo puedo enseñar a alguien a vivir sin conflicto interno si yo mismo vivo, respiro cada día con este conflicto? Inclusive no me doy cuenta que vivo en conflicto. ¿Cómo yo puedo establecer la paz? Nunca la puedo establecer. Entonces necesitamos un modelo
de individuo y de familia. Es imposible para nosotros entrar en la era de la paz mundial si no encontramos a los padres verdaderos. Las bendiciones internacionales que promuevo en todo el mundo no son ceremonia de bodas de una religión en particular, son un movimiento para salvar a todas las naciones y al mundo. Enseñamos a los jóvenes a mantener su pureza antes del matrimonio y, cuando llegan a la edad adulta, casarse con la bendición de Dios. Sin embargo, como una condición para recibir la bendición del matrimonio, primero le prometen a su cónyuge que mantendrán absoluta confianza y fidelidad. Así, la bendición es un movimiento sagrado para construir familias verdaderas y para que levanten a cada pareja como padres verdaderos que viven de acuerdo a la norma del amor verdadero. Podemos decir que el Padre ha hecho un tremendo esfuerzo, los padres verdaderos, de mostrar ejemplos de cómo establecer la paz mundial. El padre y la madre muestran el ejemplo de cómo una persona individual, como ellos individualmente, viven con el corazón de servir a los demás individualmente. Una vida pública siempre, los padres verdaderos. Amando a Dios, hay un modelo mirando a los padres verdaderos de cómo un ser humano tiene que vivir amando a Dios. A nivel de esposo y esposa, los padres verdaderos muestran el modelo de familia y a la sociedad. Y a nivel de mundial, los padres verdaderos han empujado, han inspirado o han aconsejado a jóvenes que se han unido a la iglesia a romper las barreras raciales y culturales y aceptar casarse por el consejo de los padres verdaderos para establecer la paz mundial. Entonces, los padres verdaderos han hecho esto a nivel de movimiento, que es chiquitito. No podemos decir que el movimiento va a transformar inmediatamente el mundo en un mundo de paz, mostrando el ejemplo. Pero el padre y la madre han hecho el esfuerzo de mostrar el camino que debe seguir la humanidad para establecer la paz mundial. Y todos los que han recibido la bendición en este nivel, aquí, lo que estamos leyendo ahora, ha sido el esfuerzo de Dios, el esfuerzo de los padres verdaderos, de mostrar un modelo de cómo se debe seguir, el camino que se debe seguir para establecer la paz mundial. El Padre está hablando acá de familias, establecer familias donde se educa a los jóvenes a cuidar su pureza. Fíjense que esto el Padre lo relaciona con la paz mundial. Cuando no se cuida la pureza, cuando hay infidelidad, se produce un conflicto dentro de la familia que va a repercutir después en problemas en la sociedad, en problemas graves en la sociedad. Por eso el Padre dice aquí que enseña a los jóvenes a mantener la pureza y jurar fidelidad a su cónyuge. Entonces fíjense cómo la paz mundial que el Padre está mencionando es muy profunda y es realista. Cuando ustedes cuando participan, por ejemplo, en foros internacionales sobre la paz, nunca se menciona esto. Nunca se menciona la responsabilidad que tiene el individuo o la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque los mismos líderes que están hablando seguramente tienen mucho conflicto individualmente o familiarmente. Entonces uno no puede hablar de lo que no está practicando. Por eso no se toma como base la perfección individual y la perfección de la familia. Hay muchos foros donde se discute sobre la paz y vienen líderes de todas partes, vienen líderes políticos, doctores en relaciones internacionales, conflictos internacionales. Todos hablan muy bien históricamente, ¿no? Conocen muy bien la historia. Pero la solución de raíz no la escuchamos nunca, porque la solución de raíz implica un cambio absoluto de mi propio comportamiento, de la propia persona que está hablando ahí enfrente. Y de un cambio profundo de mi actitud hacia mi cónyuge. Imagínense a dónde se mete la paz mundial aquí. Si en mi propia relación con mi esposa, supongamos que hay un líder que ya tiene varios casamientos, y hay muchos líderes que ya tienen 2, 3, 4 casamientos, nunca van a tocar ese tema de la paz mundial. Comienza con la familia, nunca lo van a tocar porque es un conflicto que se produce internamente. Pero el Padre va a la raíz. Ese es el modo de establecer la paz mundial.
Por eso solamente los padres verdaderos pueden hablar con autoridad sobre ese punto. Sobre ese punto. Familias construidas sobre tal ideal y tal educación no tienen necesidad de sentirse amenazadas por el virus del SIDA. Para ellos, la prevención del SIDA es más fácil que la prevención de un resfriado o gripe. Si educamos a los jóvenes del mundo en esta visión y la practicamos, vamos a eliminar por completo la epidemia del SIDA. También vamos a eliminar el flagelo de la desintegración de la familia. La desintegración de la familia produce, ya está más que comprobado, que niños que crecen dentro de una familia disfuncional produce efectos muy negativos en la psicología del niño. Eso ya está comprobado. Y familias que tienen un mínimo de unidad, ¿no? Y hay una relación pacífica entre el papá y mamá y los hermanos, producen o se da como resultado niños, adolescentes más estables. Eso ya está más que comprobado. Entonces la familia es un núcleo, un punto donde se establece la paz mundial, ¿no? A través de jóvenes mucho más seguros de sí mismos, más estables, y eso genera una sociedad donde las personas son más felices. Además, estas familias de amor verdadero servirán como piedra angular de las naciones. Fíjense acá lo que dice el Padre, lo mismo. Entonces, las familias de amor verdadero servirán como piedra angular de las naciones pacíficas y del mundo de paz. Es lo que estamos hablando. Mientras más las familias están en conflicto, esposo y esposa, en conflicto, si hay más divorcios, si hay más problemas entre papá y mamá, habrá más problemas y desunión entre hermanos y hermanas dentro de la familia. Y eso va a repercutir. Si otra familia está en la misma situación y otra, y se van juntando bloques de familias con el mismo conflicto, esa sociedad ya está en conflicto. En particular, si los individuos de las naciones enemigas que han vivido en discordia en la historia se unen en el amor verdadero como suegros, su reconciliación unirá a las naciones y a las razas. Se trata de un alto muro a superar, dice el Padre. Fíjense acá, el Padre no desestima el hecho de que tener una actitud de permitir de que mi hijo o mi hija se case con una persona de otro país que considero enemigo es un alto muro a superar, pero es un camino muy rápido hacia la reconciliación entre las naciones. Cuando un hijo y una hija de países enemigos se casan, mueven espiritualmente a todos sus antepasados hacia la reconciliación. No creo que se unan así inmediatamente. Si se aman los hijos, no significa que los antepasados también se van a abrazar. Va a pasar esa pareja por momentos de desafío. Mucho conflicto, mucho deseo de desistir de la bendición. Hablemos de la bendición porque el Padre ha hecho el esfuerzo de reconciliar a los países enemigos, casando personas de diferentes países. Entonces, por eso el Padre dice, se trata de un alto muro que superar. Sin embargo, aquí está la fórmula suprema para traer paz verdadera al mundo. Fíjense aquí la fórmula, querido hermano y hermana. Reunir a los hijos de familias y naciones enemigas para la bendición de intercambio matrimonial. Esto requiere un corazón grande de parte de las personas que se disponen su vida para tornarse una ofrenda para la paz mundial, ¿verdad? Si hay candidatos, miles de candidatos que han escuchado la importancia de reconciliarse con mi país vecino que es enemigo, y estos candidatos jóvenes escuchan esto, que es un camino rápido para establecer la paz y eliminar el resentimiento, requiere ese corazón grande de estos candidatos que se van a casar, ¿no?, para la paz mundial. Eso lo hemos hecho nosotros, querido hermano y hermana. Todos nosotros que hemos recibido la bendición sin buscar nuestro novio, nuestra novia, como se hace en el mundo de afuera, hemos confiado absolutamente en la sabiduría de Dios y del Padre que nos ha dado nuestros cónyuges. Y muchos cónyuges en nuestra iglesia han recibido bendición con personas que han sido tal vez históricamente enemigos. No sabemos lo que el Padre ha hecho para
causar un impacto con nuestra bendición espiritualmente. Muchas cosas el Padre ha hecho y la Madre cuando nos dieron la bendición, que han sido restauraciones espirituales, históricas que han realizado con nuestra bendición. Por eso nuestra bendición es muy especial. Entonces, si se adopta esta filosofía de querer recibir la bendición para reconciliarse con los países hermanos que son enemigos, entonces esto va a ser muy grande y ciertamente va a requerir un corazón inmenso de estos voluntarios, ¿ah?, que van a entregar su vida para ayudar a la paz mundial. Ojalá que sea así futuramente, que las personas del mundo escuchen esto y acepten realmente casarse. Tal vez como los padres verdaderos en el futuro no van a estar, va a ser más voluntario, ¿no? Yo voluntariamente voy a buscar una candidata de ese país enemigo porque siento que es importante que juntos, ambos, que queremos la paz, vamos a recibir la bendición de Dios, ¿no?, para que Dios pueda avanzar en la paz mundial. Eso va a requerir un alto nivel de conciencia de la gente. Y estas familias interreligiosas, aquí el padre menciona dos cosas, ¿no? Interreligiosas, porque las grandes guerras también han sido religiosas. Hay tremendos odios también entre países que tienen religiones diferentes. Pueden construir una esfera de bendición, perfeccionando familias verdaderas de amor verdadero que ambos, el cielo y la tierra, desean. Desde este punto comenzará el mundo de paz eterno que Dios y toda la humanidad han deseado. Entonces, ojalá entremos en algún momento en este nivel de alto grado de conciencia de la humanidad. Y de lo contrario, el odio va a continuar siempre. Un odio inmenso. Un odio inmenso. El odio genera más odio, el resentimiento más resentimiento. Es muy difícil que se pueda llegar realmente a la paz mundial basado en la supremacía a través de las armas o de la ideología. Bueno, en tercer lugar, dice el padre, la reconciliación entre las religiones y la cooperación mutua es una condición esencial para la paz mundial, ¿no? El padre está mencionando ahora la importancia de los líderes religiosos. He luchado incansablemente por la armonía y el diálogo entre las religiones. Siempre hemos dedicado una proporción mucho mayor de fondos para este propósito que para el crecimiento y desarrollo de la Iglesia de unificación. ¿Creen ustedes que la práctica de un amor sacrificado con un corazón inmutable es fácil? De ninguna manera. Sin embargo, no podemos esperar la paz mundial a menos que las personas religiosas se reconcilien y cooperen. Imagínense, si el mundo religioso, de este mundo de personas que deberían ser los ejemplos de ética, de la ética más elevada, de la moral más elevada, de la conciencia más elevada, no consiguen amarse los unos a los otros, es muy difícil entonces la paz mundial. Hay países que el centro es la religión. Su política se basa en la religión. La religión es la que comanda las políticas del país. No una ideología política como nosotros, que tenemos una ideología, tenemos un estatuto, tenemos una constitución política, ideológica, política. Hay países donde el dictamen del comportamiento de los políticos y de la sociedad está basada en la religión, en la dirección que su líder ancestral estableció como norma de vida para las personas. Entonces, si esas personas no están dispuestas a ser humildes y buscar la reconciliación y los puntos en común con otras religiones, va a ser muy complicado. La paz mundial es el ideal original de Dios. Por lo tanto, los líderes religiosos y los creyentes tienen que ser los guías que lleven a las personas a la paz. Imagínense. Si las religiones solo enfatizan dogmas estrechos de mente, dogmas son creencias cerradas, ¿no? Es un
es la fe que yo deposito en una creencia, y dejan de enseñar el amor verdadero por Dios y el universo, nunca liberaremos a la humanidad de los horrores de la guerra. Fíjense lo que el Padre está diciendo. Qué elevado. El Padre aquí no está hablando lo que los líderes que están aquí escuchando, que son más de 400, el Padre no está hablando lo que ellos quieren escuchar. Por eso el Padre siempre fue polémico en su discurso. ¿Ah? No habla cosas que a la gente le gusta escuchar, ¿no? Como bálsamos para sus oídos, ¿no? Y aumentan el ego de ellos. No, el Padre los lleva a desafiarse completamente a estos líderes religiosos. Como líder religioso tú no puedes abrazar a tu hermano. ¿Cómo es posible eso? Frente a la crisis global, los líderes religiosos tienen que practicar el amor verdadero, humildemente, seguir la voluntad de Dios, caminando de la mano fuera del perímetro de su propia religión. Esto es un gran desafío que el Padre está colocando frente a estos líderes religiosos en este discurso del año 91. Los líderes religiosos deberían ser aquellas personas que han desarrollado un alto estándar de espiritualidad que les permite estar en un nivel de madurez espiritual donde no tienen miedo de entrar en el mundo de otras religiones, porque están maduros internamente, debería ser así, pero están aferrados a su religión, están cerrados, herméticos, y no les permite abrir su corazón para entender cuáles son los puntos en común que tenemos con esa otra religión. Ustedes saben que el Padre mandó a hacer un estudio. Me gustaría, señor Wolf, si usted una vez mencionó de un estudio que se hizo de las grandes escrituras, creo que se llama, señor Wolf. ¿Cómo fue eso? Y creo que había más puntos en común que puntos diferentes entre esas religiones. ¿Podría contarnos un poquito cómo fue, señor Wolf? Bueno, o sea, el Padre verdadero mandó y hacer ese estudio era entre Andrew Wilson, que es el editor de esos dos libros, Escrituras Mundiales, y otros líderes de otras religiones, y Padre dijo que había más del 70% de convergencia en los valores y los puntos de vista de las religiones. Muy bien. Ese libro está en inglés, por si acaso. Escrituras Mundiales está en inglés. Un tremendo trabajo, es así un librón, bastante grueso. Entonces hay más puntos en común. Y lo que separa a las religiones son los dogmas de fe, son los detalles, esas pequeñas creencias que marcan la diferencia con la otra religión. Pero básicamente tienen muchos puntos en común. El poder interno de la religión, fíjense aquí, el poder interno de la religión toca nuestros corazones y nos puede recrear como ciudadanos de la paz mundial. Ese es el poder de la religión. Puede cultivar nuestra capacidad de practicar el autocontrol desde adentro y puede superar el odio y el resentimiento histórico entre nosotros. Ese es el poder que tiene la religión practicada verdaderamente. Si uno va también a la base de las religiones, va a encontrar de que las religiones en el fondo están tratando de liberar al hombre de la ignorancia. Todas las religiones. Luego después se van desvirtuando y van siendo utilizadas políticamente. Se distorsiona después, pero si uno va a la base, aún de las religiones que vemos que han sido utilizadas para producir terror en el mundo, si uno va a la base es simplemente el deseo de sus líderes de liberar al ser humano y tornarlo libre. Por eso las religiones en sí, en su base, tienen un contenido verdadero, pero que con el tiempo el ser humano va utilizándolos para su propio beneficio, o lo utiliza políticamente. Entonces el Padre dice que la religión tiene el poder interno que toca el corazón del ser humano y nos puede recrear como ciudadanos de paz, puede cultivar nuestra capacidad de practicar el autocontrol desde adentro y puede superar el odio y el resentimiento histórico entre nosotros. Imagínense el poder de la religión. Esta es
la raíz de donde surge la paz y la estabilidad verdaderas. Si las religiones demuestran amor por los demás, cooperan entre sí y se sirven entre sí, poniendo el mayor ideal de paz delante de sus doctrinas particulares, rituales y tradiciones culturales, el mundo va a cambiar dramáticamente. Yo creo que muchos líderes acá han recibido estas palabras del Padre así bastante negativamente, porque los líderes religiosos han vivido una vida, ¿no?, de mucho estudio de su religión, de mucha práctica de su religión, y en el fondo han desarrollado un orgullo de su religión y de su posición como líder religioso. Ahora el Padre les dice demuestren amor por los demás, cooperen entre sí, sírvanse entre sí, pongan el mayor ideal de la paz delante de sus doctrinas, delante de sus rituales, delante de sus tradiciones culturales. Pongan el amor hacia los demás delante de todos esos pensamientos que tienen de que su religión es la más importante. Y dice el Padre que el mundo va a cambiar drásticamente. Entonces es un desafío tremendo lo que el Padre les ha presentado a los líderes religiosos. Por eso el Padre no es alguien, el Padre y la Madre, obviamente estamos hablando de los padres verdaderos, pero aquí está hablando el Padre. El Padre no es alguien a quien las personas pueden empatizar así tan fácilmente. Porque el Padre los desafía desde el fondo de su alma, ¿no?, a estos líderes que orgullosamente van con sus ropas, ustedes han visto, con sus ropas, con sus rituales, visten el personaje, ¿no?, que representan, hay todo un orgullo, hay toda una historia de esas personas de estar viviendo la religión y recibir el respeto, el reconocimiento. Ahora el Padre les dice, saquen todo eso y coloquen enfrente el amor por los demás, superen sus rituales, ¿no?, superen sus tradiciones. Es una bofetada en cierta forma, ¿eh? Pero es la forma correcta de cómo ellos tienen que actuar para ayudar a establecer la paz que en muchos lugares ellos mismos bloquean debido a los conflictos religiosos. Ahora en cuarto lugar dice el Padre, una vez más hago hincapié en el papel apropiado de las Naciones Unidas para lograr la paz mundial. Como organización representativa de la paz mundial, las Naciones Unidas han hecho muchas contribuciones. El año pasado presenté mis propuestas para resolver los problemas fundamentales que aquejan este mundo, dado que sus circunstancias han cambiado y las complejas situaciones en las que las naciones se encuentran hoy en día son diferentes a la época de la fundación de las Naciones Unidas. Creo que fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, para evitar que vuelva a producirse un conflicto semejante. Entonces la motivación era buena. Una de estas propuestas, mire lo que el Padre propuso a las Naciones Unidas. Una de estas propuestas fue la creación de un cuerpo especial que discuta y evalúe las dimensiones religiosas, espirituales y morales de los problemas del mundo, que es un aspecto que las Naciones Unidas no abarca en su totalidad. Si bien puede proponer soluciones en el aspecto moral, como prevención del SIDA y todas estas cosas que ellos han promovido, no es muy celestial la manera como ellos presentan la solución de los conflictos morales. Todo lo contrario, es casi un libertinaje. Pero el Padre menciona acá que él ha dado especial hincapié en que se discuta y evalúe las dimensiones religiosas, es decir, la religión tiene que estar involucrado, la dimensión espiritual del ser humano, esto básicamente no se toca en las Naciones Unidas, y morales también. Entonces el aspecto moral solamente puede ser claro cuando la religión y la espiritualidad está presente. Si le dejamos para que los líderes políticos interpreten lo que es la moralidad, siempre va a estar en una situación muy, muy compleja, muy confusa. Los que deben determinar lo que es correcto moralmente son los líderes espirituales y religiosos.
¿ah? Porque si usted le deja libre este tema a los políticos, cada político va a dar una opinión y siempre es muy, muy confusa sobre lo que es la correcta moralidad. Las Naciones Unidas deben servir al mundo y al ideal de Dios de la creación efectivamente. Para ello, tiene que trascender el poder de la política y la diplomacia que reflejan los motivos de las naciones gobernadas por el interés propio. Por eso los políticos, el mundo político es muy, muy, muy extraño. A mí no me gusta la política porque siempre hay una negociación de por medio, hay un interés de por medio. ¿Ah? Inclusive cuando usted invita a algún líder político a algún evento, antes el político calcula qué es lo que me va a dar de beneficio ir hacia allá. ¿Es peligroso? ¿Va a afectar mi imagen? Es decir, hay mucho cálculo antes. Entonces los políticos es muy difícil que ellos puedan realmente tener un pensamiento público incondicional, sin esperar nada a cambio, sincero, es muy difícil. Por eso hay que trascender, dice el padre, la política y la diplomacia inclusive. Solo entonces puede realmente proteger los derechos humanos de todos los pueblos y naciones y construir la paz mundial. Esto no se limita a las Naciones Unidas. El mantenimiento del orden en el mundo y la protección de la prosperidad pública y la paz será imposible mientras la soberanía política funcione según el principio del interés nacional y no haga caso y socave los valores morales y espirituales. Entonces el padre está hablando acá de que inclusive si dejamos esto en manos de los políticos, al final es un gran daño que ellos van a producir al mundo. Porque generalmente, por eso el padre dice que la realidad actualmente de las Naciones Unidas es muy diferente de cuando se fundó. Cuando se fundó había una preocupación inmensa de no volver a repetir entrar en guerras mundiales que trajeron tanto sufrimiento. Pero luego eso fue cambiando y los políticos, estas personas burócratas, ¿no? Comenzaron a simplemente pensar en qué cosa yo puedo traer, ganar, sacar para beneficiar mis ideas o mi propio país. Es decir, se desvirtuó completamente el sentido original de las Naciones Unidas. Entonces, y no haga caso o socave, imagínense, y socave este pensamiento puramente político de las Naciones Unidas puede socavar, puede causar un daño profundo en los valores morales y espirituales del ser humano. Los líderes de alto nivel deben aferrarse espiritual y moralmente al ideal de Dios y gobernar de acuerdo con los principios universales. ¿No? Por eso el padre hizo un gran esfuerzo para crear la ONU tipo Abel, donde estaban ahí, deberían haber estado líderes religiosos de alto nivel, gente realmente con un corazón que trasciende incluso su propia religión. Pero no sirve colocar líderes religiosos que están aferrados y cerrados en su propia religión. El padre quería líderes religiosos que pudieran ser amplios en su mente, en su corazón. Ningún poder político o autoridad terrenal está por encima de Dios y las leyes del cielo. Ninguno. Por otra parte, las Naciones Unidas tienen que escuchar y aceptar muchas de las opiniones de las organizaciones no gubernamentales. Esta es la razón por la que establecí WANGO. Animo a todas las ONG, sin perder su espíritu fundador original, a dialogar y cooperar unos con otros. Yo pido que continúen sirviendo al mundo, siendo altruistas y libres de corrupción. Respetados líderes, una persona que solo habla de la paz mundial sin practicarla no es un líder verdadero. Aquí el padre les da un remate. Aquí el padre lo remata. Una persona que solo habla de la paz sin practicarla no es un líder verdadero. Significa que, como dijimos al principio, la paz mundial comienza practicándola yo mismo, en primer lugar. Buscando la armonía entre mi mente y mi cuerpo. La palabra y la acción son lo mismo. Si yo digo algo, mi acción, mi vivencia es en concordancia con lo que estoy diciendo. No hay conflicto entre la palabra y la acción.
Dada la situación actual del mundo, no podemos sentarnos tranquilamente y esperar la llegada de la paz mundial. Es un momento de urgencia. Cada uno de nosotros, los embajadores de la paz y todos los demás, no debemos retener nada que contribuya a la creación de la paz mundial. ¿Ah? Si alguien tiene una idea que puede contribuir para la paz mundial, necesita compartirla. Tomemos todos un papel activo como líderes en el movimiento por la paz. Deseo y espero que, centrados en las embajadas de paz, todas las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas participen activamente en el movimiento por la paz mundial. Es nuestra misión histórica. Unámonos en mente y corazón, seamos pioneros de la paz mundial, construyendo primero familias ideales de amor verdadero y viviendo por el bien de los demás. Que la mano de Dios esté sobre ustedes y los bendiga siempre. Ese es un discurso completo, querido hermano y hermana, sobre la paz mundial. Nada de simplemente hablar cosas que políticamente sean correctas. Lo que el padre ahí habló no es nada políticamente correcta, es llevarlos a desafiarse a sí mismos y llevarlos a reflexionar sobre cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de ellos. Yo siempre cuando veo esos foros, cuando llegan los líderes religiosos con sus ropas, sus vestimentas, hay todo un orgullo, ¿verdad? Pero si uno ve espiritualmente, la mayoría de esas personas piensa que Dios está más identificado con mi religión. Claro, por eso yo practico esa religión y llevo ese atuendo. ¿Ah? Porque las personas están totalmente convencidas que Dios es de esta religión. Si no fuera así, entonces yo no me identificaría con esa ropa. Sí, por eso la ideología ala de cabeza, que es mostrar al Dios verdadero, es darse cuenta que Dios trasciende la religión, trasciende la cultura, trasciende el idioma, trasciende todo. Cuando se entiende eso, uno se da cuenta cuán chiquitito es el concepto que tenemos de Dios. Tan chiquitito, hemos reducido al Dios creador del universo a un Dios religioso, ¿no? Dios es católico, ¿no? Dios es absolutamente católico para los católicos. Para los evangélicos de cada religión, Dios, el Dios creador del universo, es pentecostal. O es testimonio de Jehová. Yo soy testimonio de Jehová, por lo tanto Dios es testimonio de Jehová. Si le pregunto a Dios, Dios, ¿cuál es tu religión? Dios va a decir, yo soy testimonio de Jehová. Y las personas se han convencido de que el Dios creador del universo está totalmente identificado con su religión, con su doctrina y con sus tradiciones religiosas. Por eso el Padre muestra una visión diferente que trasciende todas esas visiones tan reducidas, tan pequeñas, tan limitadas sobre Dios, ¿no? Esa es la enseñanza del ala de cabeza, ¿no? Por eso, al enseñar la visión de Dios correctamente, esa visión de Dios derrite, ¿no? o borra todos esos conceptos que la humanidad ha tenido de Dios, ¿no? Quien ha reducido a Dios a un pequeño Dios que forma parte de mi religión. Por eso es tan importante enseñar correctamente a Dios, ¿no? El Dios verdadero, que trasciende todas esas cosas. Trasciende todos esos pensamientos limitados, pequeños. Hermano y hermana, tenemos 5 minutos. ¿Alguien quiere aportar con algo? Adelante. Hoy terminamos la lectura de este discurso. Adelante, señor Wolf, señora, señora Sachiko, los que han participado en eventos con el Padre verdadero cuando Él habla frente a la gente, realmente desafía, ¿no? Desafía. La gente sale incómoda, ¿eh? Cuando nosotros llevamos señor Wolf, cuando nosotros llevamos a Uruguay, cuando se acuerda que hubo una época que se llevaba siempre personas a Uruguay, nosotros llevamos acá 2 veces. Una vez fui con Adelmo, creo que 2 veces fui con Adelmo, y llevamos líderes religiosos y políticos. Algunos se fueron cuando el Padre comenzó a confrontarlos con su propia religión. El Padre los empujaba a trascender, y trascender significa
en cierta forma, negar todo lo que yo creo para ver desde un ángulo diferente. Así yo comprobé cuán aferrados estamos y seguros nos sentimos cuando estamos dentro de una creencia, de un dogma de fe. Cuán difícil es. Salir de ese dogma de fe es como quedar desnudo, sin nada donde uno agarrarse. Imagínense, tan difícil que es poder unir a los líderes religiosos para que ellos sean un modelo de personas que trascienden fácilmente las creencias. Los líderes religiosos deberían ser personas altamente capacitadas para trascender fácilmente las creencias, ¿ah? Por su nivel de búsqueda de Dios y de la verdad. Pero terminan presos en sus propias creencias, en sus propios dogmas de fe, con una mente estrecha realmente y así es muy complicado. Adelante, señor Wolf, que parece que quería decir algo. Carlos quería decir algo. Adelante, Después, pues, adelante. No, solamente que yo me recordaba de que cuando el padre hablaba del concepto del ala de cabeza, él una vez decía de que uno puede vivir sin la derecha, ¿no? Pero también puede seguir viviendo sin que aunque le corten la izquierda, pero no puede vivir si le cortan la cabeza. Entonces, dando a entender, digamos, que el concepto, por eso que el diosismo es el concepto de a la cabeza. Sí, Así, bien reducido, pero muy clarito. claro, Eso nomás. claro. ¿Quién más? Adelante, señor Wolf, parece que quería. Adelante, señor Wolf. yo recuerdo ayer como era el tema o un punto era y que me hizo pensar mucho de que cuando uno realmente trata de encontrar a Dios, a veces, y eso se ve con los grandes santos también, Dios no responde. Hay silencio, ¿ya? Y uno desesperadamente está buscando una respuesta o una guía y silencio. Y eso me hizo pensar mucho y bueno, usted mismo dijo la respuesta, o sea, de que citando a San Agustín, mientras que Santo Agustín se consideraba yo soy San Agustín, ¿no? Entonces, mientras su identidad era más yo soy esto, lo que yo he creado durante 70 años, y no yo soy hijo de Dios, o no entendiendo a Dios. Entonces yo creo ese problema con toda la gente también, igualito. O sea, todos están identificados, los líderes religiosos, con su religión o con su rol dentro de esa religión. Con los políticos lo mismo. Cada uno está tan ensimismado en su, qué sé yo, en su manera de ver el mundo, de que aún Dios habla, no lo puede entender. Por eso piensa que Dios no responde, que Dios es silencioso. Es que no puede escuchar, ya porque está escuchando en la dirección, yo no sé, incorrecta o no sé, o Dios no tiene base para realmente llegarlo, porque es tan, sin darse cuenta, ¿no? Está tan unido con su propio rol, con su que eso crea una barrera donde que Dios no puede traspasar porque respeta al hombre. O sea, eso para mí realmente me hizo pensar mucho este punto. Y yo creo que con los líderes religiosos es lo mismo. Y es por eso o políticos, y por eso es unificar a gente de diferentes puntos de vista tan difícil. Y por eso una y otra vez la madre dice, la solución no puede venir de los seres, necesitamos a Dios, pero claro, aún eso no entendemos. Sí. La madre dice, porque cada uno piensa en su punto de vista de cómo es Dios, ¿no? Pero es un tema muy
interesante, complejo. profundo, ¿no? Ujú, sí. Muy amplio. Sí, muchas gracias, muy, muy profunda su reflexión, señor Wolf. Gracias, Edgardo, también. Bueno, quedó abierto ahí el tema para continuar reflexionando sobre lo que los padres verdaderos proponen para la paz mundial. Entonces, siempre que escuchemos discursos de la paz en la ONU, personas dialogando, pensemos lo que Padre presentó acá. Nos vamos a dar cuenta de cuán diferente es el concepto que tiene el mundo sobre cómo conseguir la paz a lo que el Padre propone aquí de raíz. De raíz. Las cosas verdaderas y eternas siempre son difíciles conseguir. Siempre van a implicar más inversión, más energía, más sinceridad, más honestidad. Y las cosas superficiales son más fáciles, pero no solucionan el problema, ¿no? Y nosotros hemos estado en este mundo, acá, en este territorio, ¿no? Más superficial, no tan profundo. Nunca se soluciona de raíz el problema. Parece que sí, pero luego ahí al frente de nuevo aparece. Siempre ha sido así. Entonces, muy, muy lindo y muy profundo el mensaje de los padres verdaderos. Me gustaría pedirle a señora Sachiko si puede orar. Señora Sachiko, por favor. Y terminamos. ¿Su micrófono? Si no, le pido al señor Wolf, si no puede. Señor Wolf, entonces, si puede orar, por favor. Parece que tiene problema ahí la señora Sachiko. Bueno, mi querido Padre Celestial, estamos aquí reunidos para abrir nuestra mente y nuestro corazón hacia ti. Padre, no nos damos cuenta de cuán, ¿cómo se dice? Cuánto nuestra manera de ver el mundo, incluso verte a ti, es tan diferente como tú ves al mundo. Y por eso es el regalo más grande que pudiste dar a la humanidad. Estamos los padres verdaderos, que no solamente nos dan una visión clara, sino también nos abren la solución, nos abren el camino, logran no solamente de hacer, de abrir nuestra manera de pensar de una manera nueva, sino también han logrado un punto que es impensable por miles y miles de años de cambiar el linaje de sangre, de que nosotros en nuestra esencia nos vamos asemejando más y más a ti, espiritual y físicamente. Gracias por tu guía, gracias por los padres verdaderos, gracias por nuestra madre verdadera que está realmente tratando de ir hacia adelante para crear un fundamento que nunca más se puede desestabilizar y que de ahí puede desarrollarse tu reino finalmente. Gracias por tu guía, por tu bendición y oro esto junto con mis hermanos y hermanas. Chu. Ayun. Muchas gracias. Voy a sacar una fotito. 1, 2, 3. Ahí sí. Que esté muy bien, querido hermano y hermana. Muchas gracias. Nos vemos. El domingo me toca dar el sermón subregional. Ah, sí, El qué domingo, bueno. Escuchamos. el domingo sí me escogí